Buenos días, mi nombre es Xiomara Cárdenas, soy estudiante de la Universidad Iberoamericana, estudio una licenciatura en Pedagogía Infantil y les voy a hablar de estadística. Primer punto, con un grupo de personas de la empresa SA se buscó encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables. Los resultados fueron los siguientes: tipo de formato y número de errores. Libros contables habían 14, libros de inventario 8, lecturas 5, ingresos 3, nómina 9 y otros 4. ¿Cuál es la población, muestra y variables? ¿Qué tipo de variables se estudia? Población. Población son las personas de la empresa SA. La muestra es el grupo de personas de la empresa SA. Y la variable sería cualitativa nominal. ¿Qué medidas de tendencia central tiene sentido calcular en este caso? Justifique. Se puede calcular para este ejercicio la moda, la medida de tendencia central por la que se utiliza para calcular tipo de variables cualitativas y cuantitativas, mientras que la mediana y la media aritmética se utiliza solo para variables cuantitativas y cualitativas ordinales. Calcule e interprete las medidas de tendencia central que tengan sentido. En este caso se puede calcular la medida de tendencia central moda, ya que es la cantidad de veces que se repite o tiene mayor frecuencia en un escenario. En este caso, los formatos de contabilidad, los libros contables que se designan erróneamente. Se puede calcular la media aritmética con el fin de conocer el promedio de errores que se presentan a nivel general en el momento de diligenciar los formatos contables. Se puede calcular alguna medida de posición. ¿Por qué? Segundo, los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son 2, 2.5, 3, 3.25, 4, 5, 6.5, 7.5 y 50. Sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Calcule. Bueno, las medidas de tendencia central son media aritmética. ¿Cómo se consigue la media aritmética? Se suman todos los datos y se dividen la cantidad de los mismos. O sea, estos números que están acá, que son los ingresos mensuales en millones de pesos de los empleados, estos los coloqué aquí y los sumé. Esto me dio 8.75. Luego, ¿qué hice? Ese 86.75 se divide en 10. ¿Por qué en 10? Porque tenemos 10 números aquí. Esto nos da 8.675. La mediana. Para calcular la mediana se debe ordenar todos los números en orden ascendente o descendente y posterior localizar el número de la medida que será la mediana. Por lo tanto, a la izquierda como a la derecha deben quedar la misma cantidad de números. Para este ejercicio, como se tiene una cantidad de par de números, se debe encontrar el valor medio para el central, ya que la mitad de cantidad de datos es 5. ¿Sí? Porque como acá son 10 números, entonces la mitad sería 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, esto sería la mitad, pero como la mitad no se puede, porque entonces no quedaría la mediana, entonces hay que hacerlo dividido en 2, para que nos dé 3.6. ¿Cierto? Esa sería la mediana. La moda. La moda es igual al número 3, ya que es el número que más se repite. Si nos vemos, 3 es el número que más se repite 3 veces, mientras que los demás no se repiten esa cantidad de veces, por eso la moda es 3.
Dice, ¿cuál es la medida de tendencia central? Es la más apropiada para representar los ingresos anuales y por qué. La medida de tendencia central más apropiada para representar los datos es la medida aritmética, dado a que se genera un promedio de los ingresos anuales de todos los empleados. El número 3 nos dice, se toma la muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se mide su talla en centímetros para determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido en su medida, obteniéndose lo siguiente. Entonces aquí nos dieron unas tallas donde le sacamos frecuencia absoluta. Dice, ¿cuál es la población muestra y variable? ¿Qué tipo de variable se estudia? Entonces, la población, ¿quiénes son? Los pacientes que asisten a terapia psicológica. La muestra son los 69 pacientes que asisten a terapia. Y la variable sería cuantitativa continua. Encuentre las medidas de tendencia central e interprete. La medida aritmética se multiplica las marcas de clase con la frecuencia absoluta correspondiente y el resultado se divide en el total de datos. ¿Sí? Entonces, ¿en qué vamos a dividir? Dividir en los 69 pacientes que son los que asistieron y esto nos da 11,147. La mediana se obtiene del total de datos divididos en 2 y el número obtenido se busca en la frecuencia acumulada. Entonces la frecuencia acumulada entonces serían los 69 pacientes dividido en 2 nos da los 34.5. La moda. La moda se obtiene de la tabla de frecuencias. Es aquel número mayor de la frecuencia absoluta acompañado de la variable 360 y 170. Nos daría una variable entre 25. Encuentre 3 medidas de posición. Escriba las 3 conclusiones usando los ítems B y C. El promedio de las tallas de los pacientes que asisten a terapia psicológica es 161.55 centímetros. De las 69 personas, 25 de ellas se encuentran en una talla promedio entre 160 centímetros y 170 centímetros. Y 34 personas es el total de las 69 que asisten a terapia psicológica. Se muestran en una talla promedio entre 145 centímetros y 160.